Ahora estudiaremos un poco los linfomas no Hodgkin, que son los linfomas más frecuentes en la edad adulta. Los linfomas no Hodgkin, presentes sobre todo en los adultos, pueden debutar con compromiso extraganglionar. Y puede ser que el debut sea a nivel del sistema nervioso central, como ocurre con el 10% de pacientes. ¿Y cómo se expresa este compromiso del sistema nervioso central? Por ejemplo, a través de una compresión medular. El paciente viene porque no puede caminar. O viene por un cuadro convulsivo, porque tiene infiltración de las meninges, o porque tiene una lesión o una tumoración a nivel intracerebral. Puede también presentar compromiso de la piel. Recordemos que la piel está más comprometida en el linfoma cutáneo de células T, que es el linfoma dermotrópico por excelencia. Recordemos que la fase cutánea del linfoma cutáneo T se llama micosis fungoide. Y la fase leucémica, es decir, cuando ha invadido la médula ósea, se llama síndrome de Sézary. También puede ser que haya compromiso pulmonar. Puede ser que se comprometa la vía digestiva. O que al momento del diagnóstico ya la médula ósea esté tomada, como corresponde a los linfomas de alto grado de malignidad, como son el linfoblástico, el inmunoblástico y el tipo Burkitt. Ahora pasaremos a estudiar de manera muy sucinta los linfomas llamados de bajo grado de malignidad. En primer lugar mencionaremos al linfoma de linfocitos pequeños, que representa hasta el 10% de todos los linfomas no Hodgkin. Su cuadro clínico sería similar al de una leucemia linfática crónica, ya que tiene un curso muy lento, indolente, y al final toma la médula ósea. Cuando ha tomado la médula ósea ya no podemos diferenciar entre un linfoma o una leucemia linfoide crónica, pero nos sirve el antecedente de dónde empezó la neoplasia. Si empezó en los ganglios, obviamente estamos frente a un cuadro de linfoma. Los linfomas de linfocitos pequeños son usualmente de células B. Por lo tanto, los marcadores monoclonales serán CD19 y CD20 positivos. En segundo lugar tenemos a los linfomas relacionados con las mucosas, llamados MALT. Y la característica es que la infiltración linfomatosa se encuentra a nivel de los linfoepitelios. Puede comprometer estructuras como el estómago, los intestinos, los pulmones, las glándulas salivales y la tiroides. También tiene un curso muy lento, indolente, con síntomas locales, y el estudio del inmunofenotipo por citometría de flujo o por inmunistoquímica nos dice que son de estirpe B, es decir, CD19 y CD20 positivos. Los linfomas de células B monofitoides tienen predilección por la cabeza, el cuello y las parótidas. Un dato interesante es que muchos linfomas pueden complicarse con síndrome de Sjögren. Recuerden que el Sjögren se caracteriza por la sequedad de las mucosas. En jerga médica, ojo seco y boca seca. Entonces, cuando tendremos un síndrome de Sjögren, debemos pensar que una causa secundaria puede deberse pues a un linfoma o a una colágenopatía. Entonces, este linfoma de células B monofitoides en un 15% se complica con síndrome de Sjögren. El inmunofenotipo de esta variedad de linfoma es muy similar al MALT, por lo tanto es de estirpe B, porque es CD19 y CD20 positivo. Luego tenemos a los linfomas foliculares, que también son de estirpe B, y se ubican a nivel de los ganglios, sobre todo los infiltran en forma de nódulos. Y ya empiezan a aparecer las alteraciones cromosómicas. El 90% de linfomas foliculares tienen traslocaciones entre cromosomas, sobre todo 14 y 18. Después tenemos a los linfomas llamados de grado intermedio de malignidad, como sucede con el linfoma de células grandes foliculares, el linfoma de células pequeñas pero segmentadas, y merece una mención especial el linfoma de células del manto, que representa el 8% de total de linfomas no Hodgkin, muy frecuente en varones mayores, es decir, aquellos que tienen más de 60 años, que se presentan o debutan con una linfadenopatía generalizada acompañada de hepatoesplenomegalia, con compromiso de la médula ósea y la vía digestiva. Por inmunofenotipo son B, porque son CD19 y CD20 positivo.
y el 50% de ellos presenta alteración cromosómica, sobre todo traslocación entre el cromosoma 11 y 14. Recuerden que el linfoma de células del manto es un linfoma de pésimo pronóstico, porque la única posibilidad de curación es el trasplante de médula ósea. Luego, por último, tenemos a los linfomas de alto grado de malignidad y están representados por básicamente tres tipos. El linfoma de células grandes llamado inmunoblástico, que puede ser B o puede ser T. Es básicamente el linfoma de alto grado de los adultos. El linfoma linfoblástico es frecuente en los niños, su cuadro clínico es muy similar al de una leucemia linfoide aguda y la mayoría de linfocitos involucrados son de estirpe T, por lo tanto de mal pronóstico. Usualmente compromete al mediastino, da masa mediastinal. Recuerden que los linfomas de alto grado de malignidad se deben tratar como una leucemia linfoide aguda, es decir, con también tratamiento del sistema nervioso central. Otro tipo de linfoma de alto grado de malignidad es el linfoma de Burkitt, que puede ser endémico y esporádico. El endémico se llama así porque fue descrito por primera vez en África, sobre todo en niños varones menores de 10 años, con compromiso de los maxilares del abdomen y también de órganos extraganglionares. Recuerden que el linfoma de Burkitt endémico expresa positividad para marcadores serológicos del virus de Epstein-Barr en un 95% de casos. En cambio, el linfoma de Burkitt esporádico se presenta también sobre todo en varones adultos, pero está muy relacionado al virus del VIH, y un 20% de ellos también expresa positividad para el virus de Epstein-Barr. Como premisa, debemos recordar que los linfomas de Burkitt son de células B maduras, a pesar de que son de alto grado de malignidad, y que todos los Burkitt tienen alteraciones cromosómicas. El 75% de ellos tiene traslocación entre el cromosoma 8 y 14, y un 25% entre los cromosomas 2 y 8 y 8 y 22. Y tiene, desde el punto de vista de la anatomopatología, lo que se conoce con el nombre de histología en cielo estrellado, y después vamos a ver una diapositiva al respecto. Los linfomas no Burkitt de alto grado de malignidad sobre todo comprometen a los adultos y presentan alteraciones cromosómicas tipo traslocación 14-18. En relación al tratamiento de los linfomas de no Hodgkin, los linfomas de bajo grado, sobre todo el linfoma de linfocitos pequeños, tiene un tratamiento similar a la leucemia linfoide crónica, y esto incluye al medicamento referente para ella, que es la fludarabina, siempre asociada a corticoides. Los linfomas de mucosas o tipo MAL, cuando están muy localizados, son tratados con cirugía y radioterapia, y cuando están diseminados, con tratamientos quimioterápicos que tienen dentro de su esquema agentes alquilantes. Recuerden que el esquema de quimioterapia referente para los linfomas no Hodgkin es el esquema CHOP, como vamos a después desmenuzar a droga por droga. Luego tenemos a los linfomas de células foliculares que cuando están en estadio restringido pueden recibir radioterapia, pero también cuando están en estadio 3 y 4 a agentes alquilantes, por lo tanto CHOP, pero tener en cuenta que como no tienen un esquema terapéutico clásico establecido, deben ir a trasplante de médula ósea alogénico. Los linfomas de grado intermedio y alto se tratan en su mayoría en relación a los de grado intermedio con el CHOP. Cuando la enfermedad que involucra un linfoma de grado intermedio es inicial, el CHOP tiene una efectividad para controlar la enfermedad de un 80%. Pero cuando están en estadio 3 y 4, la efectividad del CHOP cae solamente a 30%. Por lo tanto, ese CHOP se tiene que ampliar con más drogas de quimioterapia, como es el caso de la bleomicina. Hemos mencionado que el linfoma de células del manto no tiene un tratamiento estándar, por lo tanto, se debe pensar en un trasplante de médula. Pero el problema es que se presentan en personas muy mayores, que por fibrosis ya no van a acceder a trasplante de médula ósea. El linfoma linfoblástico se trata igual que una leucemia linfoide aguda, con inclusive tratamiento del sistema nervioso central. Los linfomas tipo Burkitt también se tienen que tratar como una leucemia linfoide aguda
inclusive con el tratamiento del sistema nervioso central.